La vida en Bristol sucede a otro ritmo, lejos de esas pretensiones de centros urbanos más bulliciosos. La música tiene el tiempo necesario para desarrollar una identidad propia, antes de buscar una comercialidad forzada, aunque hasta los 80, la ciudad no destacaba especialmente por actos autóctonos, algo que estaba por cambiar, lenta pero definitivamente. El puerto de Bristol guarda una oscura relación con el comercio de esclavos. Ahora es una de las ciudades con mayor población negra del Reino Unido. Como decía George Orwell, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Las comunidades de las Indias occidentales se consolidaban en varios barrios, conformando un entorno mestizo de ébano y mármol, una amalgama de culturas sin barreras, en la que se constituyen los primeros sound systems. Estas pieles llenas de melanina desembocan en un sonido con exceso de melatonina, una sonoridad onírica y soporífera. Además, los jamaicanos propagaron el concepto de One Love, un gran amor universal hacia todas las culturas del globo sin discriminación. Todos los humanos estamos hermanados a pesar de nuestras diferencias. Bob Marley fue promotor de esa idea, que sería recogida por los hijos de Bristol. De cada cultura toman algo, los bajos y el espacio de la música jamaicana, los arreglos de cuerdas del soul y las secciones rítmicas y el sampling del hip hop, y de todos los géneros, las figuras de excluido. Esa ideología punk con el alma de los sound systems la encarnó The Pop Group, que ya habían hecho retumbar los muros de Bristol con su pócima de bajos corrosivos y letras tóxicas. Con los 80, llegaba una nueva música desde el continente americano. Smith and Mighty profesaban un amor por la música más allá de colores, unión de toda la cultura jamaicana con el hip hop, aunque el colectivo más relevante sin duda fue The Wild Bunch. Crecer en Bristol significó estar en contacto con la cultura jamaiquina de los sound systems, además de tener fácil acceso a químicos que doblan la mente. Por su condición de ciudad portuaria, Bristol siempre tenía hachís disponible, lo que provocó un estornudo de creatividad en la comunidad, facilitando la proliferación de artistas de todo tipo, desde el graffiti a la música. El colectivo alimentaba una fusión ecléctica entre hip hop, jazz, R&B y electrónica, aunque acabarían disolviéndose para finales de los 80. Nell Hooper grabaría con Soul II Soul y sería el productor de Björk. 3D, Daddy G y Mushroom pasarían a formar el grupo crucial para el sonido Bristol, Massive Attack. La música que se conocería como trip hop le debe mucho a Suecia, ya que Nene Cherry financió los primeros días de Massive Attack y de Portishead. Su trabajo se siente como una anticipación de esos grupos, aunque sin llegar a su nivel. Gracias a la sueca, Massive Attack consigue grabar su primer álbum. En Blue Lines, destilan la química de la alquimia, un laboratorio cromático y crematorio de todo el legado de la música negra, desde el dub al soul al hip hop, pero con acento británico, un misterio opaco y opiáceo, el bálsamo meloso que dio comienzo al trip hop. Su segundo disco es más sutil y sofisticado, siguen los síntomas que produce la anestesia y crean un clima que induce a la narcolepsia, favoreciendo la relajación muscular y la desconexión neuronal, evidencias que ni la farmacología moderna consigue explicar. Aunque su obra maestra probablemente sea Mezzanine. Desde su cima compositiva, se incendian climas de tensión y clímax de frecuencias ultrasónicas, un lienzo tan cáustico como un ácido gástrico. Cada tema se construye lentamente como un mineral que se sedimenta. Esa pulsión de láminas oscuras recuerda al Fat of the Land, aunque se revierte el cauce de la explosión, en vez de hacia afuera hacia adentro. Un sonido siniestro, sinuoso y suntuoso, que emergía de la erosión entre los integrantes del grupo. Tricky no participó en este trabajo, pero colaboró en los dos primeros discos de Massive Attack. En el 95, debutaba en solitario con Maxine Quay. La calidad cinemática de su música lo estableció como la figura más emblemática de la escena. Exactamente lo mismo que Goldie significó para el jungle. El jungle es el hermano gemelo del trip hop. Ambos condensaban todo el legado musical británico y americano en una única expresión. Un viaje sonoro que pasa por Jamaica
Nueva York y demás templos de la cultura negra, escenario bélico donde combaten varias influencias diversas, desde el hip hop, el soul a la electrónica. Si los otros artistas de trip hop creaban paisajes oníricos, Tricky dibujaba pesadillas. La marihuana hace flotar ambientes narcóticos, pero también paranoicos, gestando el delirio perfecto para los demonios internos. Además, Tricky no rapeaba, susurraba, parecía recitar una profecía malévola. Sus palabras planean sobre el ritmo, como el suspiro de una cítara. Prueba irremediable de que la mente es el mejor sirviente del mundo, pero es el peor amo de la historia. Blue Lines no fue el álbum más importante para el trip hop solo por su calidad, sino también porque en sus grabaciones confluyeron las tres figuras clave de la escena: Massive Attack, Tricky y Josh Barrow. El chico del té era en realidad un niño prodigio, que ya rumiaba cómo dar forma a su propio proyecto. Portishead es un cruce entre Augustus Pablo, Ennio Morricone, la estética lo-fi y la ética del jazz. Su álbum Dummy es la reliquia sagrada del trip hop. La inercia del crujido del vinilo hace levitar sonidos orgánicos repletos de textura, una dimensión donde todo suena fuera de tono, realidad alterna donde los instrumentos están descompasados, pero funcionan a la perfección. En particular, las baterías del álbum adquieren una identidad diferente para cada tema. Es imposible estar quieto al escuchar Dummy. Beth Gibbons, con su cantar taciturno, pone voz al suspense y la elegancia. Su estilo vocal aviva las divas de los 50 y rivaliza con figuras míticas como Billie Holiday. Nostálgico pero moderno. Con su postura desgarbada, Gibbons intentaba hacerse pequeña, pero en vez de eso consiguió volverse eterna. Comenzaron como un dúo hasta que se unió el guitarrista Adrian Utley, aunque más que licks son rayos láser. Esta combinación derivó en un jazz futurista, una emisión de música de un pasado incierto que viaja a través del espacio y del tiempo, transmitida desde la radio de algún planeta lejano, la única invasión alienígena a la que no opondría resistencia. Y la conquista se materializa por completo con su segundo esfuerzo. Entre sinfonías inacabadas y quejidos radioactivos, el sonido se sumerge en un fluido cósmico, una acústica acuática y una actuación casi demasiado dramática para ser cierta. El aire funesto de susurros contados en voz alta, la muerte de un secreto privado que pasa a ser público, el polvo ocre de los escombros del corazón, impregna los tonos sepia de este álbum, una calidad cinemática y atmosférica que compone la mejor banda sonora de una película que no existe y que crea un nuevo género propio, entre el film noir y la ciencia ficción, música de hombres al borde del colapso y mujeres capaces de hacer pedazos un corazón solo con la mirada, y a pesar del riesgo que conlleve, que Dios me perdone por seguir enamorado de esa Beth Gibbons. Con estas obras cumbres, el género dejaba de ser un estilo exclusivo de Bristol y se propagaba a nivel mundial, dejando a gran cantidad de artistas, algunos más inspirados que otros. Pero el trip hop no solo afectó a la música electrónica, infectó desde el pop de gran consumo al R&B más calmado. Björk, tras su breve romance con Tricky, incursionó en esas texturas en su disco Post. Madonna en Ray of Light hace un compendio de la electrónica de la época y no podía dejar el trip hop fuera, al igual que Bowie en su fase noventera. Moon Safari de Air, Play de Moby o Ultra de Depeche Mode son algunos discos que transitan entre el pop y el trip hop. Aunque el caso de Damon Albarn es el más paradigmático. Después de ser una de las caras del Britpop, decidió matar a su ego por completo
y pasó a formar una banda virtual. En Gorillaz, juega con las lianas de la jungla electrónica y difumina las líneas entre los límites de los géneros. Así el trip hop teñía la música de la época y se establecía como uno de los géneros más interesantes de la década, radiando su influencia en todas direcciones, como la banda Lamb, que tendía un puente entre el mundo del drum and bass y el del trip hop. Precisamente de Bristol surgió Ronnie Size y el colectivo Represent, que al comienzo personificaban un drum and bass más jazzístico. El trip hop infusionado de jazz será otra corriente considerable a finales de siglo. Aunque la cercanía espiritual con el hip hop hace que la unión entre los géneros sea irremediable, ambos compartían el uso de samples, los breakbeats y las raíces callejeras. Con esa inspiración en el trip hop se derivó en un hip hop más atmosférico y letárgico. DJ Shadow alumbraba la ciencia detrás de la manipulación del breakbeat. DJ Crash también excavaba entre montañas de vinilo para encontrar el sonido perfecto. Outkast en su segundo disco se declaraban los alienígenas del hip hop, y no es para menos. En la órbita del downtempo y la producción arriesgada, habitan un planeta que gira bajo revoluciones. En México, Aquamosh de Plastilina Mosh sumergía el hip hop en una marea psicodélica y desenfadada que surgía de un océano de influencias diferentes, del rap al rock al jazz. La música calmada experimentó un boom a finales de los 90. La explosión del downtempo y de sintonía relajada desplazó el papel de la música a mera música de fondo, canciones para bares o tiendas, lo que derivó en una saturación del estilo y una bajada de calidad general, algo parecido a lo que le ocurrió a la bossa nova unas décadas antes, aunque seguía habiendo joyas ocultas esperando a ser descubiertas. Después del cambio de siglo, el trip hop bajó en popularidad, Massive Attack se disgregaba y Tricky dejaba su mejor versión en los 90. Portishead sacaba su tercer disco en 2008 y se consagraba como la banda con la discografía más perfecta. Tras este trabajo, nunca se sabe si están juntos o no. Lo que sí que se sabe es la cantidad de artistas que han sido inspirados por el sonido Bristol. Boards of Canada o Gustavo Cerati beberían mucho del downtempo. Algo de trip hop puede activarse en Burial, los discos solistas de Thom Yorke o el propio J Dilla. Su legado de hip hop ebrio sigue vivo en su discípulo Flying Lotus. El trip hop es una interpretación particular del hip hop, bajo una óptica caribeña, y al final no deja de ser un hip hop introspectivo y somnoliento. De ahí su inestimable influencia en todo el hip hop surgido después de 808s and Heartbreaks, y el R&B alternativo desde Drake hasta The Weeknd. Todo el lo-fi hip hop, DXX, Grimes y FK Twigs también han sucumbido al efecto trip hop, y en última instancia, la escena electrónica de Bristol sentó las bases para la proliferación del dubstep en la ciudad, un estilo más reflexivo dentro del caótico universo del dubstep. El trip hop se dibujó como la sombra del Britpop y la música de la década, un remanso de paz en la escena noventera. Cuando la electrónica se aceleraba, el trip hop supo relajar el ambiente, minimalismo en vez de maximalismo, ritmos orgánicos frente a sonoridades artificiales, ambientes en blanco y negro, contra arcoíris y caras sonrientes, introspección y escuchar en casa, en lugar de festivales y pistas de baile. De hecho, los clubes de trip hop eran laberínticos, una idea totalmente opuesta a las grandes discotecas, que ya comenzaban a albergar noches electrónicas. El trip hop es un género que prefiere el misterio del humo a la fugacidad de los fuegos artificiales y que crea una nueva forma de entender la electrónica, música de baile con emoción humana. Aunque más que músicos eran arquitectos acústicos que construían laboratorios sónicos, sus mezclas todavía desatan tormentas cuánticas, como un temporal atemporal. Los acuerdos de acordes son la cura de la enfermedad del alma, esa clínica rítmica para una vida en armonía, donde terapeutas sin pauta y pausas instantáneas enlazan ideas sin dejar nada al azar para rediseñar el cableado cerebral y celebrar la nueva disposición craneal. Fieles a la ciencia, no fiéis tanto de la farmacéutica, la música sigue siendo la mejor medicina.